Eh, Vamos a empezar, yo os tengo que contar, porque yo creo que el primer correo electrónico que te envié fue como hace 2 años y pico. Sí, tremendo. Y Cristina estaba terminando un libro, empezando otro, y es, no te preocupes, que de verdad que voy, pero mira, es que ahora, mira, hablamos dentro de unos meses y dices, "Oye, es que, Cristina, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas cómo te comenté? Sí, mira, me vas a matar, pero es que tal, pero yo te prometo", y claro, ya llegó, le escribí un correo y dije, mira, yo no quiero ser pesada. Entonces, Ya lo eras, ¿eh? Llevabas un año, ¿eh? claro, digo yo, de verdad que si no puedes o no te viene bien o lo que sea, yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, que no quiero estar aquí dándote la lata para que de verdad que te prometo que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir y lo hemos conseguido. Hombre, por favor, si además yo tengo una edad, mira, con 63 años, dices siempre la verdad. Me refiero que lo que no te interesa ir, ya dices directamente no, gracias. Fenómeno. Esa es la ventaja de la madurez. Claro. Así que bueno. Yo quería venir, lo que pasa que ha sido de locos. O sea, el ser escritor, la otra parte que tienes, que eres como Beyoncé, no tienes su cuerpo, no tienes el cuerpo de Beyoncé, ni cobras lo de Beyoncé, ¿vale? Pero te tienen para aquí, Claro. para allá. Claro. Y luego tengo muchos lectores en México y entonces tengo que ir a México y ya cumplir, y ya que voy me quedo un poquito. Claro. Que luego nos contarás tu conexión con el país. Veremos lo que te cuento dependiendo de las Sí. preguntas. Entonces, y el grado de intimidad que vayamos teniendo. Hemos preparado una serie de preguntas, como sabéis, podéis preguntar lo que os apetezca. Luego Cristina nos va a hablar de alguna un poquito más en detalle de alguna de las reinas del último libro. Y vamos a empezar con la primera pregunta que hacemos siempre de qué querías ser de pequeña y por qué estudiaste periodismo. Qué cosas. De pequeña quería ser misionera durante un tiempo hasta que empecé a enamorarme de chicos y me di cuenta que era incompatible. Pero también me di cuenta que en realidad quería ser misionera. ¿Por qué? Porque me atraía muchísimo viajar. Y era mi pasión desde pequeña, ¿no? Mis lecturas de niña no eran cuentos de princesas, eran ya Sinbad el marino, o sea, historias sobre todo viajeras. Y yo, los viajes me fascinaban. Entonces, bueno, pues de niña quería ser misionera hasta que en un momento dado dije, mi madre dice que tenía 10, 11 años, dije, quiero ser periodista para ver mundo. Ya era madurita, yo con 10 años. Y efectivamente, ya tenía muy claro que quería ser periodista. ¿Quieres preguntarme por qué? Pero ¿tuviste algún referente? No, simplemente por lo que te apetecía viajar. Los referentes eran, por eso luego hablaremos, la importancia de tener referentes, es que yo, y creo que toda mi generación, queríamos ser Oriana Fallaci. O sea, yo la única fotografía, no he tenido en la pared de mi habitación nunca a Paul Newman, ¿entiendes? A Robert Redford, como mis amigas. Yo lo que tenía era la foto de Oriana Fallaci y de Jane Goodall. Creo que fueron y han sido dos mujeres que me marcaron. Yo quería entrevistar a grandes líderes, quería viajar a zonas de conflicto como Oriana Fallaci, tenía una foto de ella cuando ella cubrió la guerra de Vietnam. Y luego cumplí mi sueño, quería ir a África porque yo también quería conocer a los primates en las selvas, ¿no? Así que mira la importancia de los referentes. Y es que es eso, porque tú apenas con 20 años, que no habías, yo creo, ni acabado la carrera de periodismo, decides convertirte en reportera de guerra. Yo ahora que tengo un hijo de 25 años, me doy cuenta lo que signifiqué para mi madre como realmente bueno, lo que ella sufrió conmigo y lo mal que lo pasó, porque si ahora mi hijo viene y con 25 me dice que se va a Irak, a lo mejor a ver cómo lo encajo. Él me dice, no podrías decirme nada, mamá, porque con la vida que has llevado, o sea, la fama que tengo en casa es, tú no me digas nada, mi hijo, no me digas nada porque con lo que has sido, bueno, lo que he sido, ahora soy tu mamá, pero claro, él como conoce el pasado de mamá, y el pasado de mamá es que es verdad que yo estaba estudiando periodismo en Bellaterra, en Barcelona, yo soy de Barcelona, y tenía una imagen totalmente idealizada de lo que eran los reporteros de guerra. Las películas nos los presentan como esos hombres atractivos que salvan a la chica, a la reportera en el último momento en llamas, te agarran en brazos, cruzas la línea de fuego. La realidad es que no son guapos, la mayoría son alcohólicos, la mayoría, no me lo puedo decir así, es que es verdad, problemáticos, la mayoría divorciados, porque no hay quien los aguante, y todo esto lo descubrí yendo. Porque con 20 años yo le dije a mi madre santanderina, una madre elegante, firme,
una madre que se quedó atónita cuando le dije, recuerdo la escena en la cocina, ¿sabes? Le digo, mamá, me voy a Centroamérica, que quiero ser reportera de guerra. Y mi madre, muy en su línea, Teresa, se gira y me dice, como ya sé que no te lo voy a impedir, procura que no te maten. Bueno, Sí, esta era mi pero madre. estupenda. Sí, me dijo tal, y añadió, y luego te voy a decir una cosa, nosotros, papá y yo, no te vamos a dar ni una peseta para pagarte los billetes de avión. Entonces le dije, no, no, mamá, no te preocupes que yo voy a ganar el dinero para poder ir a Managua. Yo quería ir a Managua, estaba la mayoría de periodistas en Managua, ¿por qué? Porque eran los años 70 en Centroamérica, años muy violentos en Centroamérica, pero llegaron los sandinistas al poder y era la revolución. Todos los periodistas estaban para cubrir la llegada de los sandinistas. Luego mira cómo ha acabado, en qué ha acabado el sandinismo, ¿no? Pero entonces estaban todos. ¿Cuál era el problema? Que estaban todos los grandes periodistas acreditados del país, de todos los medios. Yo, ¿qué acreditación tenía? De la revista Hogar y Moda. No me lo puedo Sí, creer. sí. Entonces, esto te lo cuento, Ana, para que te vayas haciendo una idea de quién es la Morató. O sea, yo llego a Managua y me voy a la oficina de prensa que estaba en el Hotel Intercontinental y una señorita que era la jefa de prensa, vestida de uniforme, sandinista, caqui, armada, estoy caqui, me dice, ¿para qué medio trabaja? Y le digo, para la revista Hogar y Moda. Y entonces se me queda mirando y me dice, esto es una tomadura de pelo, ¿no? Le digo, no, porque hay que tener dotes de actriz. Para viajar por el mundo sola, dotes de actriz. Le monté allí un numerito diciendo, o sea, ustedes acaban de llegar al poder, las mujeres están en las trincheras, yo creo que ustedes realmente son bueno, partidarios de la igualdad de la mujer está luchando en las trincheras, están armadas y tal, y ahora usted me pone a mí, no, es que usted de Hogar y Moda, usted no va a cubrir la guerra, digo, pero ¿por qué a las lectoras de Hogar y Moda no les puede? Esta era la conversación surrealista, ¿entiendes? ¿Por qué a las lectoras de Hogar y Moda no les puede interesar? Por ejemplo, a mi mamá, mi abuela, aparte de hacer crochet, les puede interesar, ¿no? Lo que pasa, la convencí. Tardé 4 días, pero 4 días que ella llegaba al despacho allí en el Intercontinental y la primera que veía sentada era yo, con mi cámara, jovencita, ¿sabes? 20 años, mirándola fijamente, hasta que al final un día me hace así con la mano, me dice, ven, te lo has ganado por insistente. Digo, bueno, y entonces ahora tengo un carné que lo guardo. Oye, si mi hijo me da nietos, pues muy bien, y si no, pues lo venderé, pero es un carné que pone el gobierno sandinista autoriza a Cristina Morató de la revista Hogar y Moda a cubrir las zonas de conflicto y pide el apoyo de las instituciones pertinentes a la periodista de Hogar y Moda. Bueno, fantástico. Y así, con este carné, yo, bueno, estuve 3 meses en... ¿Pero tú trabajabas para la revista Hogar y Moda o te inventaste lo de Hogar y Moda? Hogar y Moda no publicaba este tipo No, de ya sé reportajes. que no publicaba, pero me refiero, Hacía crochet y cosas ¿tenías algún tipo de contacto con esa revista o dijiste ese nombre? Es que me estoy acordando de la escena de Notting Hill, cuando Hugh Grant va y entonces ve una revista que es Sabueso y no sé qué, y entonces va a entrevistar a Julia Roberts. Yo estuve trabajando un año porque, como muy bien dijo la santanderina, sí, no te vamos a pagar ni un duro para el billete. Y eso significa que la Morató se puso a trabajar. Y entonces, como estaba yendo a la universidad, estudiaba, pues por las tardes que hacía, la sección, una sección de esta de fotografiar objetos y el precio, ¿sabes? Estas de bazar, pues lo hacía yo. En la revista Hogar y Moda. Vale, o sea que, y entonces, gracias a eso, tenía el carnet de la revista. Eso. Vale. Así era yo, ¿entiendes? Entonces yo he sido siempre muy echada para adelante y sobre todo yo siempre digo que por fortuna, luego la vida te pone en su sitio, ¿no? Pero nunca he pensado, ni en el pasado, que por mi sexo y por ser mujer hubiera cosas que no podía hacer. Cuando alguien me decía, hombre, que eres mujer, yo decía, ¿y? Claro, soy mujer, lo haré doblemente bien. ¿Sabes? Nunca he aceptado esto. Luego es verdad que la vida te da... Y el resumen que te hago es, al margen de la anécdota y de la broma del carnet de Hogar y Moda, fue tan brutal la experiencia de lo que vi. Para mí fue el primer contacto con las injusticias sociales, con la muerte. Fue tan terrible que un compañero que a veces me encontraba con él, un reportero de guerra inglés, un día me dijo,
tú nunca serás buena reportera de guerra porque dejas la cámara para ayudar. Y lo primero que hay que hacer es primero la fotografía para denunciar con esa fotografía y luego ayudar. Y eso es lo que yo nunca conseguí. Entonces me di cuenta que yo, ante según qué situaciones terribles, yo dejaba la cámara, ayudaba a una madre o a un niño, no podía tener esta objetividad, estar tan alejada, ¿no? Entonces, bueno, fue mi bautismo de fuego, pero ya no me dediqué. Y todos los señores que conocí, alcohólicos, divorciados, Bueno, ¿sabes? claro, es que es una Poco vida. atractivos. No encontré ningún Robert Redford ni... Y entonces decides cambiar y decides cambiar a un viaje más, a un tipo de reportaje más de viajes. Me di cuenta, Ana, que lo que sí que tenía, a pesar de mi juventud, tenía estómago para poder vivir y viajar sola, y sobre todo tenía la capacidad de adaptarme a situaciones a veces un poco extremas, a pesar de que yo no había salido de mi burbuja en mi casa, una familia bien, yo no había viajado mucho, pero me di cuenta que era capaz de comer, si había que comer carne de mono en su salsa, comía carne de mono, si tenía que dormir en una hamaca en medio de la selva, yo dormía en una hamaca, yo me di cuenta que estaba hecha para viajar, pero no quería cubrir ninguna guerra. Entonces lo que empecé es a viajar en plan siempre freelance, con mi hamaca, con mi mochila y con mi maletín que llevaba 100 y pico carretes, que nos hemos olvidado que antes viajábamos con los carretes, lo que pesaban, el maletín de aluminio, y empecé a hacer reportajes sobre las mujeres, sobre todo en los países bueno, en vías de desarrollo. Me centré mucho en África y estuve trabajando también para la cooperación sanitaria en el Zaire. Y, por ejemplo, o sea, esos viajes que hacías, tú decidías, me apetece ir a tal sitio. O sea, cómo es ese proceso? Porque yo soy como, pienso, la dificultad de, Sí. o sea, o la facilidad, perdón, de un trabajo donde a ti te dicen, oye, Cristina, mañana te tienes que ir a cubrir este reportaje. Tú te Claro, vas. Pero claro, sí. si eres freelance, no. Tú luego venderías esos reportajes, entiendo, y tú decidías. Sí, yo decidía los reportajes, casi siempre viajaba sola. Te tengo que decir que muchas veces me preguntan los peligros de viajar sola. Yo no he tenido nunca peligro por viajar sola y creo que el gran valor que tenemos las mujeres cuando viajamos solas es que no representamos ningún peligro para la comunidad que visitamos. Como los temas míos eran temas de mujer, yo al ir sola con mi mochila y verme llegar a una aldea, por ejemplo, estuve durante 10 años, por ejemplo, fotografiando la vestimenta maya. Hice un reportaje que luego fue una exposición de fotos en Barcelona. Entonces, yo cada vez que llegaba a una aldea perdida, pues en los altos, en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Se me acercaba una anciana. Ay, hijita mía, ¿de dónde vienes? Yo, pues de España. ¿Estás casada? Que es lo primero que te preguntan. No. ¿Tienes hijos? No. Ay, qué pena, gringuita. Ay, qué pena, más grande. Ven conmigo, ¿dónde te alojas? Digo, no tengo alojamiento. Y ya me metí en su casa. Fíjate. Y ya me metía en el mundo de ellas. Entonces, los reportajes de las mujeres mayas que yo he hecho, como tejedoras, en sus rituales, en su vida cotidiana, acompañándolas al río, a lavar sus huipiles, en sus jamanes, en sus baños de vapor. Todo esto lo he podido vivir siendo mujer y yendo sola. Eso no significa que lo he pasado mal, que he llorado, que me he sentido sola, pero es una forma de entrar muy buena porque te adoptan. Y en un momento determinado empiezas a trabajar en la televisión. Mm, Yo le he preguntado a ChatGPT, sí, porque yo te he estado googleando todo y decía, ¿cuál es el primer programa? ¿Cuál fue el primer programa? Entonces a mí ChatGPT me dice que el primer programa en el que tú trabajas es con 24 años que sí, presentas un programa que se llama Plató Vacío. sí. Mira que lo he intentado buscar, pues lo encontró ChatGPT y yo no. Sí, Plató Vacío, Dios mío, en el 24. Sí, yo tenía 24 años. Claro, imagínate de dónde venía yo y me meto en televisión.
Fue un shock. Lo que pasa es que yo empecé a trabajar en televisión para ganar dinero, para pagarme los carretes, para seguir viajando. Para seguir viajando. Esta era la realidad. Es verdad, yo lo bueno en televisión es que empecé de documentalista, estuve trabajando con Montse Roig, luego estuve de guionista de Rosa María Sardá, y un buen día me contrata Hermida. Yo me vengo a Madrid porque Hermida vio una prueba mía, me vio en Plató Vacío, que era un programa, yo no sé si lo recuerdan, porque claro, no, porque es una generación muy joven, todas ustedes. No, las veo no jovencísimas tanto, a todas. Es que estamos todas estupendas, pero tenemos nuestros añitos. Plató Vacío era, para que os dierais una idea, era una cosa surrealista. A mí me cogieron, además, lo tengo que decir, yo no quería en esta vida, cuando tú no quieres a veces ni buscas algo, es cuando te toca. Yo nunca quise ser presentadora de televisión y quería trabajar en Plató Vacío de redactora, que era lo que había hecho siempre. Hicieron unas pruebas que entre las que hicieron la prueba estaba Julia Otero. Yo la tenía a mi lado, la estaban maquillando y yo pensaba, es ideal, es fantástica y yo voy a trabajar con ella muy bien. Al día siguiente me llama el director y me dice, vas a presentar tu Plató Vacío. 24 años y no lo había hecho en mi vida. Directo, además, directo. Yo entraba después del telediario, ¿sabes? Con esos peinados, ¿sabes? Esos peinados imposibles, esos rizados, esas sombreras, que ahora lo veo, cada vez que alguien me lo manda, digo, ay, no, por favor, os lo suplico, no me lo mandéis. Sí, sí. Y bueno, fue una locura, era un plató, me recuerda mucho, esto era un escenario redondo, no había nada, y el surrealismo era que todos los invitados entraban con algo que lo iban llenando. ¿Entiendes? Por ejemplo, a ver, Manu Leguineche, pues escritores, Manu Leguineche y Luis Pancorbo, se abrían unas puertas y entraba un jeep. Y ellos, en un jeep, conduciendo el jeep, se bajaban, ¡hola, Cristina! Surrealista. Entonces se iba todo llenando. Un día hablamos de productos afrodisíacos, estoy con Joaquín Prats y Laura Valenzuela, no me olvidaré, y de repente entra un rinoceronte, pero un rinoceronte real, ¿vale? Se abren las puertas y entra un rinoceronte con un cuerno así, directo hacia Laura Valenzuela. Yo le doy a Laura, que estaba temblando en directo, una manzanita para que le dé al rinoceronte. ¿Y esto por qué? Para contar, bueno, pues cómo se asesinan a los rinocerontes, cómo se los mata, porque se considera que su cuerno es tal. Era surrealista. Y lo más surrealista fue que el último día de Plató Vacío, la traca final era entrevistar a Gina Lollobrigida. Yo entrevisté a Gina Lollobrigida y a Úrsula Andrews. Y entonces fue genial porque en producción habían contratado un elefante. Era así, era la telespectáculo. Y yo hablo con el productor y le digo, Javier, este elefante que acabo de ver fuera en las instalaciones, este elefante gigantesco, enorme, ¿para quién es? Dice, no, esto es para Gina Lollobrigida o Úrsula. Digo, pero tú estás loco. Digo, ¿cómo se va? ¿Úrsula se va a subir a un elefante? No, Gina sí, porque como ha sido Chicabón. Digo, bueno, pero esto lo habéis pactado, habéis hablado con ella. O sea, Chicabón. Llegaba Úrsula, guapísima, con una minifalda de terciopelo, medias negras y unos tacones así. ¿Tú te crees que se va a subir? Pero bueno, como era muy divertida, fui al plató, me tocó a mí, a su camerino, y le digo, Úrsula, mira, si quieres, cuando acabemos la entrevista, recordamos tu etapa de 007 y te subes al elefante y despedimos. Me mira y se pone a reír. Y le digo, no, sí es verdad. Piensa que venían las dos cobrando, ¿eh? Era la época donde Televisión Española, ¿sabes?, pagaba, ¿eh? Esto era el cierre. Entonces se me acerca el productor y me dice, vas a subirte tú al elefante. Digo, yo. No podías decir que no. Entonces está en los anales de la televisión. Estoy entrevistando a Úrsula Andrews y de repente me levanto con naturalidad, ¿eh? Miro a la cámara y digo, bueno, señores, se acaba Plató Vacío, gracias, y no hay mejor despedida que irse a lo grande, y me voy a ir a lomos de este elefante. Todo surrealista. Entonces, yo con una falda también corta así, con lo larguirucha que soy, bueno, cuando me subí al elefante, la falda hizo
Yo me quedé con las dos piernas así colgando y dije, bueno, no pasa nada, va Morató. Se pone, ¿sabes?, de pie el elefante, yo casi me muero, así sujeta, entonces se abre la puerta y no habíamos contado que el humo no le hizo ninguna gracia. Echaban un humo al elefante, entonces el humo ve el elefante y empieza con la trompa a hacer así, yo digo, me voy a morir. No, pensé, estaré asegurada en televisión o... Bueno, pues todo esto le debió hacer gracia a Hermida y me contrata Hermida a buena hora. Y ya me vine a Madrid y ya, claro, me enamoré de un cordobés y ya me quedé para trabajar en Madrid, pero todo fue por culpa... Es que Hermida me dijo, es que alguien que es capaz de subirse con su garbo a un elefante es una estrella. Yo pensé, Dios mío, no me conoce. No conocía mi rebeldía, porque Hermida era tela, da para un libro. Tendría que escribir un libro que se titulase Los entresijos de la tele. Ya. Lo que pasa es que luego no me invitaría a nadie. Cuando saca un libro, no me invitaría a nadie a ningún programa de televisión. Bueno, pero trabajaste con auténticas estrellas de la televisión. He trabajado con Jesús Hermida, con Teresa Campos, con Rosa María Sardá. El mayor recuerdo es Teresa. Para mí la persona que más... yo creo que Teresa Campos, yo creo que tenemos una imagen distorsionada de ella, quizás la última etapa de Teresa, y nos hemos olvidado de la Teresa todoterreno, una periodista de raza. Entrevistaba, que era una maravilla, las entrevistas que hacía, podía hablar de política, de economía, una mujer muy culta y además con esta gracia malagueña. Y ella me dio un consejo que nunca olvidé y que yo ahora también se lo doy a mucha gente. Ella me dijo un día, mira, Cristina, para triunfar en televisión tienes que ser tú misma. Sé tú misma, no trates de imitar a nadie, porque yo muchas veces tenía mis dudas, ¿no? Le decía, ay, Rosa, es que no sé si he entrevistado. Sé tú misma. Y al final esto es aplicable a todo. En literatura, si escribes, sé tú misma. Al final crea tu propio estilo, ¿no? No imitemos, porque en un mundo, y más el de ahora, tan globalizado donde todo es igual, ¿qué valoran las editoriales? La diferencia, las voces frescas, los testimonios de verdad, la autenticidad. Y esto me quedó grabado y dije, voy a ser yo misma al precio que sea, porque a veces no siempre caes bien, no podemos caer bien a todo el mundo y no podemos gustar. Pero tener la honestidad de decir, yo soy así, pues yo tengo mucho sentido del humor y no siempre encaja el sentido del humor. Tú sí, porque eres inteligente y te gasto bromas y eres guapa, inteligente y lo tienes todo. Pero no siempre el sentido del humor se entiende, ¿sabes? Y no pasa nada. Puedes tener sentido del humor y ser intelectual. Puedo tener sentido del humor y escribir libros magníficos. No pasa nada. No tiene nada que ver, no. Efectivamente. Las presentaciones de mis libros, como yo, a lo mejor mi carrera frustrada es ser actriz, el libro Reinas de Leyenda, yo lo presento, o sea, todas mis presentaciones de libros son actúo yo, sí. Entonces, en el de Reinas de Leyenda, como la gente ya sabe lo que va a ver, era un teatro, bueno, que estaba lleno a tope, y entonces está el escenario y había un sofá de estos de psiquiatra, y una actriz, Juana Andueza, haciendo de psiquiatra. ¿Cuál era el juego? Que yo, después de estar 3 años autora, escritora, 3 años conviviendo con Catalina de Aragón, Catalina la Grande, Isabel I y el resto, yo había perdido la razón. Que es en parte verdad, porque cuando haces biografía, como estás 3 años solo leyendo sobre ellas y metidas en la vida de ellas, hay un momento que ya, o sea, cambias el nombre a tus amigas, a mis amigas las llamaba Catalina, ¿entiendes? O sea, es horroroso. Entonces, eran carcajadas porque yo llegué con una corona en la cabeza, ¿vale? Una corona así, vestida con un traje chaqueta y mi libro en la mano. Y entonces era como que iba a consultar al psiquiatra. Un psiquiatra famoso, ¿vale?, por curar autores y autoras que realmente se creían los personajes que escribían. Estas son mis presentaciones. Entonces, ¿por qué no presento a la antigua usanza? Porque antes invitaba yo a una amiga a presentar mi libro y ya destripaba todo el libro y contaba todo. Claro, porque las amigas te quieren y entonces como les gusta el libro y se lo han leído, al final cuando ya te preguntaban a ti, tú ya lo habías contado todo. Claro. Y dije, es un aburrimiento. Además, la mayoría de presentaciones de libros son bastante aburridas.
Y esta, en cambio, es inolvidable. Bueno, aquí ya lo has presentado. Cla- O sea que, claro. que aquí venimos más a hablar de... Porque a nosotros lo que nos interesa eres tú. Claro. Tu libro mucho también. Sí, sí, sí. Pero Pero claro, lo que nos te estoy contando es que yo soy así, o sea, no hay ninguna escritora que presente sus libros. ¿Tú te imaginas a María Dueñas en un escenario tumbada en un sofá de psiquiatra? No. Pero, y no pasa nada. Y eso no quita ni resta credibilidad a lo que tú haces. Es tener sentido del humor, ¿sabes? Y entonces, claro, yo allí tumbada en el sofá con la corona puesta, una laca el net, ¿sabes? Porque ella, la actriz hacía de psiquiatra y me decía, ¿usted qué le pasa con la laca el net? Y yo decía, es que no puedo vivir sin el net, porque yo duermo con la corona, entonces me la pego por la noche. Bueno, unas carcajadas. Y su marido, ¿qué dice? Claro, mi marido en primera fila. Digo, pregúntele a él, dormimos separados. Porque desde que duermo con la corona, doctor, no hay quien me aguante. Entonces, claro, íbamos haciendo, en una pantalla, ella para curarme me iba poniendo imágenes de las reinas para que yo me enfrentara, ¿no? Catalina la Grande, y yo, ¡oh, qué horror! Y empezaba a hablar sobre ella. Bueno, pues antes de hablar de las reinas, has hablado de tu marido. Sí. Y entonces, tú tuviste una boda como muy especial, pues no fue la boda normal y corriente de... Tú has fisgado mucho en mi vida privada, ¿eh? ¿Ahora la boda? Ahora, bueno, cuéntanos. Ahora la boda maya. Porque tú tienes una relación muy especial con México. Sí, a raíz de estos años que ya te digo que fueron de manera ininterrumpida, 10 años de mi vida fotografiando textiles mayas, y para hacer esta exposición y luego reportajes para la revista Geo, es verdad que me faltaba un traje para completar ya esta colección de retratos, que era el huipil ceremonial, que es un huipil que tejen las mujeres de Cinacantán. ¿Qué tiene de especial? Que han hecho reportajes en National Geographic. Es una túnica blanca que tiene en la parte inferior, está toda bordada con plumas de gallina. Es una preciosidad. Y luego pues tiene unos bordados, es como una túnica azteca, así muy, muy... Bueno, entonces yo fui a Cinacantán para fotografiar toda la elaboración de este huipil. Y entré en la iglesia de Cinacantán. Entonces tú cuando entras en una iglesia y estás soltera, jamás tienes que decir la siguiente frase: si algún día me caso, será en esta iglesia. Y tú lo dijiste. Claro, es que yo me quedé impresionada. Esas iglesias donde hay el sincretismo religioso, todos los santos castigados contra la pared. Yo decía, ya lo saben, yo decía, ¿pero qué le ha pasado? San Cristóbal está castigado. Digo, ¿qué ha hecho? Mala cosecha. Digo, ¿y este qué le ha pasado? Está castigado también. No llueve. Digo, estaba fascinada. Yo el sincretismo ya religioso me fascinó. Luego todo, bueno, era maravilloso. Y entonces la iglesia me gustó. Y dice este comentario, pero yo no conocía a Pepe, se llama Pepe, mi marido. Yo no le conocía todavía. Entonces dio la casualidad, pues que no solo le conocí, me enamoré, y en un momento dado, cuando él me pide matrimonio, le digo, no. Yo no me voy a casar en una boda tradicional, porque en aquella época todavía trabajaba en televisión y esto implicaba, no me sale la vena catalana, no era por no pagar 500 invitados, pero era que yo no quería una boda de 500 invitados, claro, porque tenía que quedar bien con toda la gente de televisión y tal. Y entonces, segundo disgusto a la santanderina, mi madre. Yo vivía aquí, la llamo por teléfono y le digo, mi hermana es médico, ella era soltera, y entonces la esperanza era yo, a ver si me casaba. Y entonces le digo, mamá, que por fin me voy a casar, he encontrado al hombre de mi vida. ¡Ay, qué ilusión! Vamos aquí en una masía, por mi padre es catalán, una masía con las tías todas, las Morató. Vamos a organizar todo, una masía maravillosa. Y le digo, no masía nada. Yo me voy a casar en Chiapas. Me colgó el teléfono. O sea, mi madre ya había superado. Dice, o sea, ya la guerra. Entonces dije, no, esto no me lo hagas, esto no me lo hagas. Y me cuelga el teléfono, yo me quedé hecha polvo, digo, bueno, al cabo de 4 días pensé se habrá calmado y le digo, oye mamá, no es mala intención, es que yo no quiero casarme en una boda íntima. Pero íntima, irte a Chiapas, no sé ni dónde está en el mapa. Chiapas, la iglesia de Cinacantán, sincretismo religioso, eso será una secta. Digo, no es una secta, porque era también muy bromista, Bueno,
no será válido el matrimonio. ¿Qué matrimonio vas a hacer? Bueno, en resumen, hubo 2 bodas. La boda en Cinacantán, maravillosa porque fue muy emotiva. Invitamos a todo el pueblo de Cinacantán, llegar todo el pueblo, y hicimos el banquete en la Plaza Mayor. Y el momento más bonito fue cuando yo, ya estábamos en los postres y tal, y veo que se acercan unas ancianas, así unas señoras campesinas, con un paquetito que van llevando entre las 3, se acercan, las reconozco, digo, uy, es Teresita, Agustina y Pilar, eran las tejedoras que había fotografiado el año anterior. Entonces se acercan y me dicen, este obsequio es para usted, y era el huipil emplumado. ¡Ay, qué maravilla! O sea, me puse a llorar, que el rímel que llevaba ya no era rímel, era... Me emocioné tanto porque es una joya, o sea, eso es una pieza de museo. Y me lo dieron y yo no lo quería aceptar. Digo, pero no, si esto es una pieza de museo. Y me dicen, sí, 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 es el del museo. Digo, pero ¿cómo? No, 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 es el del museo, pero ya tenemos otro. Bueno, y entonces yo siempre digo en plan de broma que si se quema mi casa, lo único que salvo en este orden es a mi marido, hombre, fundamental, Sí. a mi hijo, bueno, marido y hijo a la vez, el perro, que es importante, pero el huipil va en el lote. Fue muy emotivo, pero bueno, y me casé en Chiapas. De ahí que estoy tan unida a México. Y luego lo bonito ha sido que la vida da muchas vueltas y yo había viajado por México en una época que podíamos viajar solas, haciendo autostop en México. Y durante muchos años, algo que ahora es impensable, ¿no? Pero ahora lo bonito es que he vuelto como autora. Y entonces, bueno, de aquella chica de 23, 24 años, reportera, durmiendo en hamacas, he pasado ahora a ser, pues, allí soy una, no soy estrella, pero digamos que me quieren muchísimo y que estoy casi vendiendo más en México que en España. Y te han dado un montón de premios. Y me han dado también bastantes premios, entonces es un amor por México. Pero el marido no es mexicano, es cordobés. Es cordobés. Lo aclaro porque mucha gente se cree que me casé con un cordobés. Digo, con un mexicano. mexicano, que no me hubiera casado, ¿eh? Me caso con un cordobés mejor. Y ahí en el medio, digamos, entre la televisión y la boda o posterior a la boda, bueno, decides dejar el mundo de la tele Sí. y decides dedicarte 100% a escribir. Yo hay que decir una cosa importante, no hay edad para empezar a escribir, aquí tenéis un ejemplo. Antes cuando me estaba maquillando, ¿cómo se llama, Verónica? Lorena. Lorena me dice, ¿cuándo empezaste a escribir? Y le digo, con 40 años. Y se quedó, dice, ¿qué dices? Y digo, claro, es que sorprende. Sorprende. Pero yo empecé, yo trabajaba en televisión hasta los 38. Llegué a ser directora de programas. Yo dirigía equipos de hasta 50 personas. Bueno, dirigí a Gemma Nierga, a Maripau Domínguez, a Jordi González. Yo estaba en lo más alto. ¿Qué ocurre? Había sido mamá, tenía un bebé de 9 meses, Ana, al que apenas veía, porque la conciliación sigue siendo realmente algo totalmente que es un sueño, ¿no? Entonces me venía a buscar un coche a las 9 de la mañana y yo había días que, depende del trabajo, regresaba a casa a las 8, a las 9. Me di cuenta que esto era imposible, yo no veía a mi hijo. Entonces, mira, la vida es así. Cuando acabo el contrato de este programa que estaba dirigiendo en Telecinco, el destino... Yo había escrito muchos artículos y reportajes, pero yo nunca quise ser escritora. Quería ser Oriana Fallaci. O sea, yo no era este sueño de... Yo de pequeñita ya quería ser escritora. No, yo de pequeñita no quería ser escritora porque el profesor de lengua me dijo que era un desastre y que no me dedicara a escribir. Por eso es muy importante no hacer jamás caso a nadie que te diga que no vales para algo. Y aquí tenéis el ejemplo. Porque el profesor de lengua siempre, yo sacaba un 4, un 5 pelao, ¿sabes? Siempre en lengua, y literatura era un desastre, y un profesor con 14 años me llamó a su despacho y me dijo, mira, esta redacción que has hecho es terrible. Terrible, es tremenda, los verbos están mal puestos, todo está fatal, no sirves para escribir. Y yo llegué a casa y en lugar de estar compungida y llorando, dije que no sirvo para escribir, voy a empezar un diario. ¿Entiendes? Y entonces a mí nadie me va a decir si sirvo o no sirvo. Nunca volviste a encontrarte con aquel profesor, ¿no? Le invité a la presentación de mi primer libro. ¿Sí? ¿Entiendes? Hombre, sí fue.
Claro, porque además el señor Alsina era, claro, muy conocido y le invité. Y él lo reconoció. Entonces le dije, señor Alsina, ¿usted se da cuenta del daño que a veces hacemos diciendo a un alumno o a alguien de 14, 15 años, una edad además delicada? Porque él ese día me hizo llorar, me fastidió, porque yo me gustaba escribir. Me lo dijo con una crudeza y me dijo, Cristina, me has emocionado y tienes toda la razón. Pero era de la vieja escuela, eran esos profesores que se permitían el lujo de decir a nuestros hijos, ¿entiendes? Tú no sirves para escribir. Y entonces yo le dije, pues mire, señor Alsina, estoy feliz porque he dejado la tele y ahora vivo de la escritura. Estuve a punto de decirle lo que cobro por anticipo. Porque de verdad que estaba mirándole pensando, mira que me amargaste la vida. Pero no. La lección que hay que sacar es esta, que no valgo, no te preocupes, significa que valgo. Cuando te dicen que no valgo, es que valgo. ¿Qué me estabas preguntando? ¿Que me he ido al otro lado? No, eso, que empiezas, que decides dejar... y te dedicas a escribir. Entonces, yo había escrito muchos artículos, pero ¿qué ocurre? Ocurre que me llama a buena hora, yo había acabado la televisión, ya estaba viendo, me dolía mucho llegar tan tarde, no ver a mi hijo, y entonces una editora me llama y me dice, Cristina, voy a sacar, Carmen Fernández de Blas, voy a sacar una colección de ensayos donde voy a pedir a personas conocidas que me hablen sobre distintos campos, y quiero que tú me investigues y me hagas un ensayo sobre Cristina Morató y los viajes, porque yo no dejé nunca de viajar, siempre alterné la televisión. En cuanto tenía dinero, Teresa Campos era muy graciosa porque me decía, no, si tú en cuanto ahorres me dejas. Era su frase, porque lo sabía. Digo, Teresa, yo en cuanto ahorre te dejo. Entonces, efectivamente, es lo que, o sea, yo me encontré ante esta tesitura y ¿qué pasó? En una época donde no teníamos Google y no podía sentarme en el ordenador a buscar nada de viajeras, yo pensé, bueno, antes que hablar de mis viajes voy a ver si ha habido alguna pionera, ¿no? Vivía cerca de la Biblioteca Nacional en Madrid, me saco el carné de investigadora, yo toda feliz, y entonces empiezo a pedir libros sobre viajeras, a informarme un poco, y me van sacando tomos de historias de viajeras. Entonces me doy cuenta que no hay una, dos, hay cientos de nombres que van surgiendo, amas de casa, piratas, conquistadoras, científicas, que yo no conocía en absoluto, y entonces ocurrió lo inevitable. Llamé a esta editora, a Carmen, que ya le fastidié el plan, y le digo, mira, Carmen, yo me he dado cuenta que lo que hay que hacer es un libro dedicado a estas viajeras. Yo no voy a contar mis batallitas. Dice, bueno, cuenta alguna. Cuento alguna. Como me salvó la vida un día un jamón, que en una frontera regalé un jamón, y un jamón a uno de la contra, y entonces no me mató por el jamón. Pero eso ya lo cuento en el libro. Dije, vale, lo salpicaré con alguna anécdota, pero este libro tiene que ser un homenaje a las viajeras. Y entonces publico en el año 2001 mi primer libro, Viajeras intrépidas y aventureras, que yo pensé que iba a leer mi madre, mi hermana y mi padre, y dos amiguitas, y el profesor de literatura, al que se lo pensaba mandar. Para mi sorpresa, yo me di cuenta que ahí iba a pasar algo, porque me llama Iñaki Gabilondo, que no me olvidaré, a las jornadas que tenía él en verano en el Escorial, y me invita a una entrevista. Y el primer comentario que me hace Iñaki Gabilondo es, siendo Iñaki, con lo lector que es, lo culto que es, me refiero a un hombre que lee muchísimo, me dice, oye, Cristina, no tenía ni idea que las más grandes viajeras fueran victorianas, no conozco ningún nombre. Y yo pensé, aquí hay un camino. Y entonces fue cuando dije, bueno, primero di un paso muy atrevido, dejé la tele, me habían contratado además para presentar otro programa, bueno, me habían contratado para dirigir Ana Rosa Quintana. Menos mal que no, me refiero, menos mal que no, bueno, tendría un adosado ahora y a lo mejor, ¿sabes?, y una finca. Pero me llamaron porque empezaba Ana Rosa un programa por la mañana, cuando todavía ella no había triunfado. Cristina, me gustaría, porque era la misma productora. Y yo les dije, mira, yo lo siento por Ana Rosa, pero yo prefiero viajar y prefiero seguir escribiendo sobre viajeras. Y dejé la tele sabiendo que era difícil que me volvieran a llamar. De hecho, no te vuelven a llamar. Pero, y ganaba mucho menos,
pero la satisfacción que me ha dado el escribir, el contacto con los lectores, la investigación, la excusa de viajar a lugares maravillosos con la excusa de investigar y seguir los pasos de alguna viajera, que esto es una excusa magnífica. Cariño, me voy, ¿a dónde? A Siria. ¿Qué? Sí, me voy a Palmira porque quiero ver dónde escribió Agatha Christie Asesinato en Mesopotamia. Vale, amor. Que esto es, con mi marido es así. Bueno, porque claro. es verdad que lo que hablábamos también, o sea, ahora, gracias a Dios, ya se empieza a hablar de una literatura hablando de mujeres, etcétera, pero tú sí que fuiste muy pionera. Sí. Ahora están de moda las biografías femeninas y todo el mundo publica biografías con mayor y menor calidad. Todo hay que decirlo, porque el problema es que cuando se pone de moda un género, pues ahora todo es un boom. Está bien el boom, al menos se están recuperando. Se está dando a conocer, efectivamente. Sí, pero es verdad que yo en el 2001 saco este libro, Viajeras intrépidas y aventureras, y la novedad fue que por primera vez se estaba hablando y estaban saliendo a la luz historias de grandes viajeras y exploradoras. El éxito fue tal de este primer libro que el segundo que hice fue el de Reinas de África, ya dedicado solamente a las grandes viajeras y exploradoras por África, y luego ya las damas de Oriente, que fueron las grandes viajeras por Oriente. Y estoy viendo que vamos un poco mal de tiempo, que nos vamos a alargar seguro un poco, pero... Tenemos 2 horas más, ¿no? Toda la tarde tenemos. ¿Ustedes tienen algo más que hacer? ¿O nos echan de este lugar? No, nos echan. Muy bien. Porque, bueno, Divina Lola, Cautiva en Arabia, os ha escrito un montón de libros sobre mujeres interesantísimas, pero vamos a hablar del último, que es el de Reinas de Leyenda. De las viajeras solamente te quiero apuntar una cosa, Ana, y es que la gran admiración que yo siento por estas mujeres, Mary Kingsley, Isabel Haber, todas estas protagonistas, es que hoy en día no podemos ni imaginarnos lo que era en el siglo XIX viajar. Y curiosamente, las más grandes viajeras son las victorianas que no tenían ningún derecho, que lo máximo que salían lo llamaban los límites del jardín, de las mansiones inglesas. Entonces, mujeres como Mary Kingsley, que es esta solterona victoriana que yo tengo debilidad por ella, que hasta los 30 años no había abandonado, ¿no?, los límites de su jardín. Era hija de un médico tropical, y su madre había sido criada toda la vida, sirvienta, había estado muy enferma. Mary Kingsley, que pasa la historia como una de las grandes viajeras y exploradoras por África, hasta los 30 años había sido la típica solterona. Pero en las bibliotecas paternas, aunque ellas no tenían derecho a la educación porque no pudo ir al colegio y mucho menos a la universidad, ella ayudaba a su padre médico, archivando, viendo mapas, y siempre fue su ayuda. Cuando mueren sus padres en 1862, esta Mary Kingsley maravillosa decide viajar, y entonces decide que va a hacer los viajes que había hecho su padre, y se va en 1863, se va a la costa occidental africana, que ella... Además, todas estas mujeres fueron grandes escritoras porque la mayoría, la Real Sociedad Geográfica de Londres nace en 1831. ¿Qué te iba a preguntar? Sí, pero ¿qué ocurre? Nace en 1831, pero aunque ya las mujeres están viajando por el mundo, esta sociedad, en la misoginia de la época, no acepta en sus filas a ninguna mujer, aunque saben que están viajando. Tendrán que pasar 50 años hasta que la Royal abre sus puertas a una mujer que es Isabel Haber, que es la primera. ¿Qué ocurre? Por una parte, Mary Kingsley no tiene el apoyo de la Sociedad Geográfica, pero esto que hace que tengan la libertad de viajar solas y quedarse el tiempo que quieren, y por otra parte ser grandes observadoras. Y el resultado es que son grandes escritoras de viajes. Por eso yo siempre digo que si podéis leer los libros de Isabel Haber, de Alexandra David Neal, de Freya Stark, los libros que ellas escribieron de sus experiencias, es maravilloso. Y ya antes de pasar a la realeza, el libro de Mary Kingsley empieza que ella se va a una compañía naviera a sacarse el pasaje de ida a la costa occidental africana, a Gabón. Entonces ella cuenta en su libro
que ella va y entonces va a viajar en un carguero porque no tiene dinero, ella viajaba de manera muy humilde y dice, por favor, me da el billete, quiero un pasaje de ida y vuelta a Gabón. Y entonces el muchacho sonríe y le contesta, señorita Kingsley, le doy solamente el de ida porque no regresará con vida. Las personas que van a Gabón y más una dama no regresan con vida. Eso es la tumba del hombre blanco. Entonces arranca su libro diciendo, bueno, me voy a un lugar con un pasaje de ida, no me han dado el de vuelta porque voy a morir, ¿entiendes? Entonces, entonces yo creo que todas estas viajeras victorianas, aparte, cómo iban vestidas, con sus corsés, con sus enaguas. Mary Kingsley iba vestida que parece totalmente Mary Poppins. O sea, de hecho, se cree que Mary Poppins está inspirada en Mary Kingsley porque lleva el mismo sombrero con florecitas, iba de negro siempre. ¿Por qué iba de negro? Porque iba de negro para no tener problemas con los hombres. Como ella viajaba sola, ¿ves? Siempre las que viajamos solas tenemos que tener nuestras precauciones. Ella iba de negro y cuando se acercaba a algún hombre, algún borracho y tal, ella le decía, tenga cuidado conmigo que soy misionera. O soy de la Liga Antialcohólica. O sea, ella o era misionera o de la Liga Antialcohólica, entonces no se acercaba a nadie, ¿sabes? Y luego tiene una anécdota buenísima que cuando ella a la vuelta de sus viajes daba conferencias, era muy conocida, daba charlas, conferencias y siempre iba vestida pues con su sombrilla y todo. Y cuando le criticaban su vestimenta, ella decía, señores, la vestimenta victoriana es la mejor para viajar a la selva. Yo, por ejemplo, iba un día por la selva, porque ella además estuvo investigando a los caníbales en Gabón, estuvo conviviendo con ellos. Dice, me tendieron una trampa, me caí en un agujero, podía haber muerto empalada, pero gracias a mis enaguas que hicieron como si fuera un paracaídas, me salvé. Dice, y no hay nada mejor para un hipopótamo o un cocodrilo del Nilo que un buen golpe de sombrilla. Entonces, claro, lo hacía con una gracia y decía, ¿me viene un cocodrilo? Le doy. Claro, el cocodrilo sorprendido, ¿no? Dice, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Entonces, estas viajeras eran únicas y yo todos mis libros han sido de alguna manera un homenaje a estas mujeres que nos abrieron el camino. ¿Y cómo consigues esto antes de empezar tal? ¿Cómo consigues entrar? Porque tú eres miembro, bueno, sí. Fuiste una de las fundadoras de la Sociedad Geográfica Española, sí. y miembro de la Real Sociedad de la sí. Británica, que es como un club sí, muy exclusivo. Yo creo que los de la Royal no conocen mi historial bien, porque si supieran y si hubieran leído mis libros, verían cómo he criticado yo a la Royal en todos mis libros. Alguien no se lo ha leído o no hablan español en la Royal, porque yo justamente la reflexión que hago en todos mis libros es que estas mujeres, siempre estoy hablando de la misoginia de la Real Sociedad, de cómo los que eran presidentes, Lord Curzon, por ejemplo, en 1913 decía que las mujeres no estaban preparadas ni psíquica ni físicamente para el viaje, que se queden, dice él, que se queden zurciendo calcetines y cosiendo camisas, o sea, totalmente despectivo. Entonces yo creo que no lo han leído bien. Pero lo que ocurrió fue que un amigo, un alpinista muy reconocido y que ya lo era, para entrar en la Royal tiene que presentarte ante un comité. Bueno, hay un comité y entonces tú presentas una candidatura. Entonces yo creo que lo que presento es todos mis libros dedicados. Vendió sobre todo el tema de las victorianas y cómo yo he dado a conocer a las grandes viajeras inglesas. Y omitió todas las críticas que yo he hecho, cagándome, perdóname, en la Sociedad Geográfica y en su machismo. Y perdón de la expresión. Eso lo vio. Y entonces consideraron que Miss Morato, porque soy Miss Morato realmente podía formar parte de la Royal. Y es un honor porque efectivamente yo no sé si hay muchas mujeres en España que sean de la Royal. Hay bastantes viajeros y exploradores. ¿Españoles? Sí. Pero mujeres muy poquitas. No, y ahora de hecho voy a Londres en unos días y voy a ir a saludarles. Ah, muy bien. Porque todavía no me conocen. A lo mejor después de esta visita ya no vuelvo a la Royal. Me dicen, mira, vete, por favor. Pero les voy a llevar todos mis libros claro, hombre, con la publicidad que les he hecho de todas las esposas de los exploradores.
Pasa que es muy injusto porque, claro, ellos siempre han vendido además la imagen, en el siglo XIX era la época de los grandes exploradores, ¿no? Barton, Speke, Livingstone. Y yo una de las cosas más divertidas que descubrí en las reinas de África es que, Ana, todos los exploradores grandes, barbudos, de estos de Salacot y Fusil, iban con sus esposas. Lo que pasa es que no las nombran porque queda más varonil decir que estás ¿entiendes?, en el desierto del Kalahari enfrentándote a los escorpiones solo y no con tu esposa al lado. Pero estas esposas a las que yo he dedicado, y son las protagonistas de mi libro Reinas de África y Damas de Oriente, no eran unas señoras victorianas de cofia haciendo mermeladas, ¿sabes?, bajo un ombú y punto. No, sabían cazar, eran las que alimentaban a los porteadores. ¿Quién te crees que cazaba y daba de comer a los porteadores? Ellas. Eran capaces de defender a sus esposos. Mary Moffat le salva la vida en una ocasión con un tiro de rifle. Iba a atacarle un león a su marido, al doctor Livingstone, y ella en ese momento dispara y le salva la vida. O sea, fueron mujeres muy valientes que además en medio de la nada eran capaces de levantar un hogar y sobre todo ir pariendo un hijo tras otro. La vida de Mary Moffat es de una tristeza y de una crueldad porque Livingstone era un visionario. Entonces Livingstone quería formar una familia, pero al mismo tiempo era explorador y era misionero. Entonces él en el desierto del Kalahari se lleva a su familia. Murieron 2 hijos de corta edad. Ella, Mary Moffat, paría en unos arbustos, donde fuera. Y él, bueno, en un momento dado se da cuenta que, claro, que está sometiendo a su familia, bueno, a una situación inhumana, ¿no? ¿Y qué hace Livingstone? Livingstone manda a su esposa Mary Moffat, que ya estaba la pobre enferma y estaba mal por este desgaste de estos viajes en carreta, con unas temperaturas extremas, la manda a Londres. La manda a Londres y antes manda una carta a los misioneros de su sociedad diciendo que atiendan a su mujer y a sus hijos. Mary Moffat llega a Londres donde no conoce a nadie y al principio la atienden, pero luego ya nadie la atiende porque ya se ha acabado el dinero que enviaba Livingstone. Mary Moffat acaba alcoholizada, es una vida tristísima, está enterrada en el Zambeze, él lloró mucho su pérdida, pero esta mujer murió alcoholizada, abandonada, sola en Londres, donde nadie la ayudó. Y esto es lo que hay que contar también. Al lado del gran genio, no solo hay una mujer siempre sorprendida, sino que a veces hay una mujer amargada o una mujer a la que casi es verdad. Es que siempre al lado de un genio hay una mujer sorprendida. Esto le ha hecho gracia la frase, es que es así. Sorprendida de que el otro se crea que es un genio. Porque la mayoría de los que se creen genios no lo son. Eso es cierto. Vamos a hablar de alguna de las reinas. Vamos con la realeza. Con la realeza. En este último libro hablas de Catalina de Aragón. Sí. De Isabel I de Inglaterra. Carlota de México. Sí. Catalina la Grande. Y la emperatriz, que nunca sé pronunciar, Cixi. La emperatriz Cixi, sí. Cixi. Yo tengo solamente 2 libros históricos sobre personajes femeninos que son Reinas Malditas y Reinas de Leyenda. Son los libros que más trabajo me dan porque no soy historiadora y porque me crean mucho estrés, porque barajas muchísima documentación y no es para mí un periodo muy agradable de escritura. Sí lo es de investigación. Lo que yo pretendo con estos libros de personajes femeninos, lo que te comentaba antes, Ana, es que creo que es importante reescribir la historia desde un punto de vista femenino. ¿Por qué? Porque todos los libros que yo habitualmente consulto para escribir sobre un personaje de estos que has nombrado, la mayoría están escritos por hombres. Los hombres, y sobre todo antaño, aparte de la misoginia de la época, lo que tienden es a juzgar a las mujeres por su comportamiento y su vida privada. Entonces, Catalina la Grande es una ninfómana, Catalina de Aragón, una pobrecita manipuladora y devota mujer que lo único que hizo fue conseguir que, bueno, la culpable de que Inglaterra rompiera con Roma, entonces tienden a juzgar. Y yo lo que estoy intentando es reescribir a estos personajes desde un punto de vista femenino, que implica, sobre todo, buscar fuentes distintas, que ahora te contaré,
no juzgarlas y tratando de entender la época que les tocó vivir. Tú no puedes ahora juzgar a Isabel I de Inglaterra porque acabara decapitando a María Estuardo, que entre otras cosas era su único familiar y le tembló el pulso y anuló la orden muchísimas veces. Tienes que entender el contexto, la violencia que además había en esa época y encima siendo reinas y mujeres, lo que implicaba el mantenerte en el trono 44 años como ella se mantuvo. Catalina la Grande 33, Cixi medio siglo. O sea, son reinados muy longevos que se consiguieron porque ellas eran únicas, eran mujeres únicas. Entonces, cuando yo digo que las fuentes es importante, en lugar de recurrir a las mismas fuentes, lo que es muy importante es ver dónde está la voz de estas mujeres. Muchas de ellas, por desgracia, qué pena que las reinas no hayan escrito biografías o memorias. Muy pocas lo han hecho. Las memorias es delicado porque finalmente las memorias, cuando María Teresa de Austria se entera que María Antonieta está escribiendo unas memorias porque se aburre, la pobre, tardó 7 años en quedarse embarazada y estaba aburrida y tal, le envía una carta a su madre diciendo: mamá, he empezado a escribir un diario. ¿Y qué le contesta María Teresa de Austria con su habitual firmeza? Quémalo. Quémalo. ¿Por qué? Porque un diario de una reina puede caer en manos enemigas y por mucho que lo quieras esconder, tienes doncellas a tu alrededor, damas de compañía, tú no puedes escribir un diario. ¿Quién lo hace? Por ejemplo, Catalina la Grande. Catalina la Grande lo hace porque Catalina, ella es muy lista, ella solamente cuenta en sus memorias desde su llegada con 14 años a San Petersburgo, a la corte de los Romanov, pero acaba el diario cuando ya se autoproclama ella autócrata ya total, zarina de todas las Rusias, con 33 años, y nos deja aquí, en vilo, cuando ya llega lo más interesante, dónde están sus amantes, toda la vida, esa, realmente, los tuvo o no los tuvo. Entonces son muy importantes las fuentes y las fuentes están. La voz de ellas para presentar una imagen distinta está en la correspondencia privada, que sí que se ha conservado. Bueno, busca las cartas. Durante 10 años, por ejemplo, María Teresa de Austria le escribe casi a diario una carta a María Antonieta. María Antonieta, cuando abandona Viena, tiene 14 años. Sabe que no va a volver a ver a su madre, pero durante 10 años se están escribiendo cartas donde ella le da unos consejos maternales que no tienen desperdicio. El libro se ha publicado. Hay un libro que, si os gusta el tema, se llama Cartas de María Teresa de Austria a su hija María Antonieta, consejos maternales. No sabes lo que son los consejos, porque como no se queda embarazada y la prioridad era quedarse embarazada, ella, por ejemplo, le dice: hija mía, tienes que conseguir que venga a tu lecho. Y aunque te fastidie, tú tienes que intentarlo, diviértele, hazle cosas graciosas, intenta que por las noches esté contigo. Y ella le contesta: lo intento, mamá, pero no viene a mi alcoba. Bueno, y al final, ¿qué pasa? Estos 7 años ella tiene que soportar todo tipo de críticas, humillaciones, ella es estéril. Ella entonces tiene, la pobre, que divertirse, no tiene ningún papel asignado. En realidad él tiene fimosis y cuando se soluciona el problema y le hacen esta pequeña intervención, pues ya no le duele y entonces ya llegan los hijos. El problema no era de ella, sino de él. Entonces, en estas cartas ya tienes a la verdadera María Antonieta. Cuando María Antonieta le está diciendo a su madre: mamá, 14 años, me levanto en una habitación rodeada de gente, me pongo el colorete ante el mundo, no tengo privacidad. Pues todos estos datos son muy interesantes. Entonces están las cartas, la correspondencia familiar, que ya te digo que se conserva, también se conservan las cartas de Isabel la Católica con su hija Catalina de Aragón. O sea, esto es un documento importante. Y luego tienes un documento fundamental que es como si fuera la revista Hola del siglo XVIII o XIX. No existía el Hola, pero estaban los diplomáticos. Los embajadores. Entonces, las crónicas de los embajadores, yo de verdad que he leído muchas, no tienen desperdicio. ¿Por qué? Porque son tan cotillas, pero son cotillas no porque
Ellos, los embajadores y diplomáticos, tenían un buen sueldo y eran personajes importantes en la corte. Por ejemplo, el embajador de Francia en la corte de los Tudor, bueno, ganaba bien la vida y tenía un puesto importante, pero cada día tenía que estar escribiendo una crónica y dando un parte de lo que pasaba en la corte a su rey. ¿Tú te crees que al rey le interesaba? No le interesaba nada lo que pasaba en la corte. Lo que sí que le interesaba era a ella, a la reina. La reina lo que le interesaba era ¿cómo viste Isabel I? ¿Es verdad que el maquillaje blanco que lleva es perfecto? ¿Es verdad que tiene todo bordados miles de perlas, que es su piedra preferida? El cotilleo es para la reina quiere saber. Y entonces todo esto hace que luego se repitan las modas, ¿no? Entonces, estas crónicas son fundamentales. Y luego tienes otro elemento maravilloso que son los diarios de las damas de compañía, porque las damas de compañía acompañan a sus señoras y con él la autorización de la señora, ya lo sé que no cuentan según qué cosas, pero por ejemplo los viajes, los carruajes, la ropa que llevaban, cómo era, bueno, pues todo esto está ahí escrito. Entonces con todo esto puedes escribir y reescribir una historia de María Antonieta o de Catalina la Grande o de Catalina de Aragón distinta a la que han escrito los hombres. Porque además a mí el hecho de ser mujer como yo, sé lo que es un parto, un embarazo y tengo una sensibilidad por ser mujer y madre, para mí el tema de los abortos, el tema de los partos, yo no lo paso en una así de puntillas. Yo me quedo porque me parece terrible. Y cuando tú lees, imagínate la presión que tenía Catalina de Aragón para dar un heredero varón a Enrique VIII, a los Tudor, a la dinastía Tudor, que en 9 años se queda embarazada 6 veces. De estas 6 veces, tiene 3 abortos espontáneos, terrible, nace un niño al que llegan a bautizar pero vive escasas semanas y finalmente solo sobrevive María Tudor, que además va a ser la primera reina por derecho propio de Inglaterra, ¿no? Esos partos, esos abortos a mí me importan y entonces creo que también es importante mencionarlos, ¿no? Entonces, con todo esto, pues he escrito Reinas Malditas y Reinas de Leyenda. ¿Y has visitado los escenarios? También es una excusa maravillosa para perderte por Versalles, para decir, cariño, me voy a San Petersburgo, aunque ahí es el Hermitage, el Palacio de Invierno, sí. En la medida que puedo, sí. No soy Ken Follett, ¿vale? Me gustaría ser Ken Follett, ir a mi editor y decirle, hola, mira, vete poniendo que me voy a ir a China. No he estado en China, por ejemplo. La emperatriz Cixi, yo antes te comentaba que es muy curioso porque ahora se habla mucho de feminismo, de sororidad, de resiliencia. Estos términos ya ellas los conocían muy bien. No sabían lo que era el feminismo, pero ya eran feministas porque impulsaban la educación y los derechos de las mujeres. La resiliencia, no hay otro caso como el de Catalina la Grande, ¿no? Una modesta princesa alemana que no tiene ni una gota de sangre rusa, llega a la corte rusa con 14 años, le presentan a su novio que debió quedarse petrificada y ve que es un chico, un niño en un cuerpo de hombre, un chico que además tiene problemas mentales, que la noche de bodas juega con soldaditos de plomo y ahorca ratas. Tiene una pequeña guillotina, esto es la noche de bodas de ella, lo cuenta en las memorias, porque tiene mucha gracia. Entonces dice, yo estoy, ella, ¿sabes? Con un salto de cama, se había puesto guapísima, y dice, a mi lado veo que está jugando con sus figuritas, con sus soldaditos, y tiene la macabra costumbre, mira cómo estaba de la cabeza, de guillotinar ratas. Entonces, este era el panorama que se encuentra Catalina. Catalina da un golpe de Estado, porque está detrás de este golpe de Estado, se autoproclama con 33 años zarina de todas las Rusias, va a ser la mujer con sus luces y sus sombras, porque es una autócrata ilustrada, pero va a gobernar durante más de 33 años, ¿no? Y esto es un ejemplo de resiliencia increíble, porque fue una mujer hecha a sí misma todo el tiempo, y al final acabó siendo más rusa que cualquier rusa. Y luego tienes a Cixi, y Cixi para mí
mí es uno de los descubrimientos de Reinas de Leyenda. Yo quería incluir a una emperatriz desconocida y para mi sorpresa descubro que en el siglo XIX en China gobiernan, llevan las riendas del imperio chino dos mujeres, sororidad. Dos emperatrices en el siglo XIX. Cuando empiezo a investigar, descubro que una de ellas, la emperatriz Cixi, en realidad era una concubina que llega al harén imperial con 14, 15 años. En el harén imperial hay 200 concubinas. Para que te llamen, va como por sorteo, para que te llamen al lecho del emperador no es tan fácil. Y entonces ella, pasan 2 o 3 años, se da cuenta que el emperador no la llama a su lecho y ya apunta maneras, le da un sobornito al jefe de los eunucos para conseguir que el emperador la llame a su lecho. Le da el pequeño soborno y a los escasos 3 días el emperador la llama a su lecho, con tan buena suerte que esta modesta campesina manchú que nadie conocía, ni que tampoco era muy hermosa, era bajita, inteligente, pero no destacaba por su belleza, se queda embarazada y da luz al heredero. Porque el emperador Xianfen solamente tenía una niña, que era la princesa, y estaba como loco por tener un heredero. ¿Qué ocurre dentro del harén imperial? Que esto es fantástico. Esta concubina de bajo rango, al haber dado a luz a un heredero, directamente asciende en esa pirámide que hay, pero asciende y queda la segunda. ¿Quién está por encima? La emperatriz Zen. ¿Quién es la emperatriz Zen? La llaman la emperatriz madre, es la primera esposa del emperador, no le ha dado hijos, es muy querida porque tiene empatía y capacidad de mantener el orden en el harén, es decir, a las 200 concubinas las tiene bien organizadas, y entonces el emperador considera que es una mujer muy respetada, además era muy querida y respetada, pero es una mujer que no tiene ambiciones políticas. Cuando fallece el emperador, el niño que tiene el hijo de Cixi tiene 5 años y entonces queda como regente la emperatriz Cixi, pero tiene que gobernar con la emperatriz Zen. Entonces se da, como dijo un diplomático francés que visitó la ciudad de Pekín en aquella época, dice: señores, aquí se ha dado algo único en la historia. 2 mujeres están gobernando China ocultas tras una cortina de seda. ¿Por qué? Porque tenía Cixi todo el poder del mundo. En realidad, su poder sería comparable a su coetánea, la reina Victoria, con una diferencia. Sus consejeros y ministros no podían mirarla a los ojos por el hecho de ser mujer. Y yo me pregunto, si 2 mujeres gobernaron China durante 50 años y le dieron todo el apogeo y la modernidad que le dieron a China, ocultas detrás de una cortina de seda, si hubieran podido sentarse en el trono, ¿qué hubiera sido de China? Es que es una historia increíble, una historia de sororidad, porque además la emperatriz Zen no tenía ambición, no quería gobernar. Y entonces quien realmente gobernaba era la emperatriz Cixi, que luego fue implacable, tremenda, pero son casos que son únicos en la historia. ¿Qué pasa? ¿Por qué desaparece su nombre? ¿Por qué no está en los libros de historia? Porque cuando llega Mao, lo que hace es destruir todo el legado de Cixi. ¿Cómo va a permitir reconocer en los libros de historia que una concubina, una mujer, luego una emperatriz, ha sido la mujer que ha sacado a China del medievo, que ha sentado las bases de la modernidad? Es imposible. Y entonces hay una cosa que es muy novelesca, que es que Mao, no sabemos quién fue, pero le encarga a una persona que destruya todos los archivos relativos a la emperatriz Cixi. Eso significa miles de documentos que se tenían que haber quemado. Qué pena no saber quién fue esta persona, porque da para una novela. Pero no sabemos su nombre, pero no cumplió la orden de Mao y no se quemó el material, ni se quemaron los archivos de Cixi. Se guardaron en un lugar oculto y a día de hoy hemos podido reconstruir la historia de esta mujer que gobernó medio
o sea, 50 años, perdona, 50 años China, gracias a que se han conservado y se han empezado a digitalizar este material, ¿no? ¿Cómo te quedas? Impresionada, impresionada, impresionada. Yo, bueno, mira, se nos está extendiendo. Estamos aquí hablando. Yo no sé si tenéis alguno también, ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis? Hombre, el señor podría preguntar algo que ya se está leyendo el libro. No sé si a lo mejor queréis preguntar algo. Espera. Es que este es el micrófono. Te lo lanzo, que yo soy un poco mala lanzando, pero... ¡Uy! Mira, ya está. ¡Qué moderno, Sí, es que si no, luego como lo grabamos, si no, no se oye. Sí, perfecto. Digo que he tenido la fortuna de que me tocara el libro y cuando me ha tocado, tú, Ana, has dicho, pero si es un hombre o... Ha sido Cristina. Claro, si tú piensas que tus libros están dedicados exclusivamente a las mujeres. No. Y además estoy muy contenta porque siempre hay meteduras de pata. ¿Ves cómo no tienes que pensar esto? La primera vez, y haces muy bien en decirlo, en absoluto. Tengo muchos lectores hombres que les encanta la historia y sobre todo muchos viajeros, geógrafos, gente que le gusta la antropología. Y esto es lo que no hay que hacer. Estás en la Feria del Libro y la primera vez que firmé Viajeras Intrépidas y Aventureras, llego a la feria, un señor muy apuesto, no me olvidaré, traje chaqueta, pañuelo. Me dice, ¿me firma el libro? Y yo, como una mema, le digo, es para su esposa, se lo va a regalar a su mujer. Y me contesta, no, es para mí. Y entonces pensé, lección aprendida. Claro, no es para mi esposa, me dijo, no tengo esposa, es para mí. No, yo creo que es feo que lo diga, los buenos libros no tienen sexo. ¿No? Obviamente. Son historias que yo creo que, lo que sí que yo creo es que el hecho de ser periodista a mí me ha ayudado mucho a la forma en que escribo. Porque algo que me da mucha satisfacción es cuando viene gente que no ha leído nunca historia y me dice, ay Cristina, pues señoras a lo mejor de 70 años o así, me dicen, yo no he leído nunca historia, porque las biografías me parecen un tostón todas. Dice, pero me he enganchado a tus libros porque son como novelas y esto es un halago, o sea, es un halago. Muy entretenido porque yo tampoco he leído tanta historia. Claro. Y no sabes lo que he aprendido. Claro. Hoy estaba comiendo con mi padre y se lo decía y digo, yo, ¿de verdad? ¿Es posible que Catalina de Aragón haya estado 30 años, que vivió en Inglaterra, que pasó por nuestros libros de historia? Fue como, primera mujer de Enrique VIII, Catalina de Aragón, divorciada, fuera, y ya está. 30 años que estuvo... Sí. Yo soy muy fan, me he hecho muy fan de Catalina, muy fan de Catalina de Aragón, porque efectivamente aquí conocemos, y ahora he estado en Granada, curiosamente dando una charla sobre viajeras, y me permitió luego hablar con el público y descubrí que casi no conocen el pasado saben muy poco de la estancia de Catalina, la hija menor de los reyes católicos, en la Alhambra. Hombre, estuvo 6 años, estuvo de los 6 a los 14, no hay casi documentación y muchos no saben que ella estuvo viviendo con sus padres allí. ¿Por qué? Porque se ha llevado casi toda la fama, entre comillas, Juana I de Castilla, su hermana, y sobre todo mal llamada la loca, que ese es otro tema, yo nunca utilizo el término loca, bajo ningún concepto, porque lo que hay que entender es la época que tocó vivir y yo imagino que con todo lo que sufrió Catalina sola y encarcelada de esta manera y totalmente aislada, pues me imagino que más que un tema de locura era depresión y otras muchas cosas que tuvo, ¿no? Pero siempre es muy fácil a los historiadores decir, esta estaba loca. Hay dos palabras que los historiadores de antaño repiten siempre respecto a las mujeres reinas y emperatrices. O que era una loca o una, ¿cómo era? Inmoral, loca y excéntrica. ¿Sabes? Ese es el legado. Locas, inmorales y excéntricas. Cuando fueron realmente grandes estrategas, y en el caso de Catalina de Aragón hay una imagen de ella. Primero, no sabemos, aquí casi no se la conoce, la gente no sabe que fue la primera esposa de Enrique VIII, estuvo casada con él 24 años, era una mujer
abierta de mente, en una época donde las mujeres no tenían derecho a la educación, y eso era un escándalo hablar de este tema. Ella quiso preparar a su hija María Tudor para gobernar, y de hecho ella no lo vio porque murió, pero fue la primera reina por derecho propio de Inglaterra, mal llamada o bien llamada la sanguinaria, este es otro tema. Pero ¿qué hace cuando quiere preparar a su hija? Pues contrata a uno de los mejores y más grandes humanistas de su tiempo, Luis Vives, un valenciano humanista, al que le encarga que por favor le redacte un libro de las materias que cree que su hija tiene que estudiar. Todo eso en aquella época. Y es un libro que todavía se conserva, que es el libro de la educación cristiana. Es un libro que se llama Educación cristiana de una mujer, donde están materias como astronomía, matemáticas, todo. O sea, le estaba dando a ella una formación que no. Ella misma también en su época fue una de las infantas, junto con Juana, mejor preparadas y más cultas del Renacimiento, porque Isabel I no había podido tener esta formación académica y se empeñó en que sus hijas la tuvieran, ¿no? Por eso yo digo finalmente que en muchos casos los mejores reyes de la historia fueron reinas, porque sobre todo en este último libro no se salva ni uno de ellos. O sea, es que de verdad o son realmente, tienen problemas mentales, o no les gusta gobernar, no tienen ningún interés, no están preparados, y en cambio ellas les dan mil vueltas, porque ellas sí que han sido mujeres preparadas y son mujeres cultas. El problema es que al ser reinas consorte no pueden gobernar, pero en ausencia de sus maridos, cuando van a la guerra, pues la mayoría de ellas se quedan los asesores y ministros sorprendidos de las cualidades que tienen. Pero el problema es que por ser mujer, pues luego ya, cuando regresa él, se tienen que retirar a este segundo plano. Muy bien. Una pregunta. Sí. Me voy a girar. ¿Nos lanzas el...? ¡Uy, otro caballero! Sí, mira. Toma. Acércatelo. A ver. Digo que no he tenido todavía la ocasión de leerlo, pero prometo leerlo, y más después de haberte oído. Me encanta que hayas mencionado a Catalina de Aragón. Como todos sabemos, es una reina desconocida, pero quería abundar en su figura. Catalina, aparte de ser conocida por ser la primera mujer de Enrique VIII, hay que recordar que le salvó el trono al rey Enrique VIII. Exacto. Porque en aquella época el reino de Inglaterra tenía buena parte del territorio en Francia. Sí. Y estando el rey Enrique VIII en Francia, hubo una sublevación. Sí, sí. Y Catalina, como buena hija de Isabel, se puso al frente de las tropas y consiguió... No llegó a ponerse. Esta es la pena. Pues, esta es otra leyenda. Pero hubiera sí, dirigido, esto por lo fue menos... la batalla contra los escoceses, la famosa batalla contra los escoceses, cuando ella está de regente, en ausencia de su esposo, que se ha ido a Francia a luchar, tiene esta rebelión de los escoceses. La leyenda cuenta que ella, emulando a su madre Isabel I, se subió a un caballo, no llegó. Lo hubiera hecho, yo lo cuento en mi libro, que estuvo a punto de hacerlo, pero cuando está a punto de hacerlo le dan la noticia de que los ingleses han derrotado a los escoceses, y al conocer la victoria ya no llegó a montar a caballo. No dudo que podía haberlo hecho, ¿eh? Sí, se podía haber puesto ella al frente del ejército. De hecho, en el pueblo británico es una reina muy querida y admirada. Claro. Pero si está enterrada en la abadía de Peterborough, que yo la he visitado, y quien la haya visitado se queda, yo me quedé atónita, porque a día de hoy en el suelo todavía hay granadas y rosas rojas. Las granadas, que están presentes en su escudo también y en el escudo de Enrique VIII, era porque era su fruta más querida de los tiempos de la Alhambra, y la gente, los ingleses, todavía le dejan granadas. Y se celebra cada 26 de enero una misa católica en una abadía anglicana en honor y en homenaje a esta reina que los ingleses siguen adorando. Se hizo un cuestionario, y después de Lady Di
está Catalina, nuestra Catalina, como princesa de Gales, que además sea princesa de Gales. Entonces, y en cambio aquí no hay calles, no sabemos nada de ella, no existe Catalina de Aragón. Sales a la calle y preguntas, Catalina de Aragón, hay un silencio. Sí. Pues espero que algún día hagas un guión para alguna serie que se titule Catalina, hija de Isabel. Tendríamos que hacer algo. Sí, sí. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Muchísimas gracias. Se me ha olvidado recordaros, ¿ves? Por no tener el tal. 03634. Si os gusta lo que hacemos, si os apetece colaborar con nosotros, es nuestro número de Bizum, que aquí está arriba, que nos viene fenomenal y al principio se me olvidó contároslo. Volvemos a finales de abril. Millones de gracias, Cristina. No, a vosotros. Y gracias a todos por venir. Gracias. Y comprar el libro. Gracias.